Bueno, quiero decirte algo importante, pero antes de comenzar, yo les voy a pedir a las personas que están hasta atrás que puedan tomar los lugares de adelante, si son tan amables, y bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Y mira, quiero decirte esta noche que Dios no trabaja de manera aislada en nosotros. ¿Qué dije? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios trabaja en el área familiar, a la vez también trabaja en nuestra área financiera. Y cuando Dios nos enseña en el área financiera, también te está enseñando a nivel personal. Así es de que Dios es un Dios tan bueno que todo lo que Dios nos enseña lo hace de una manera integral. Así es de que la palabra de Dios por eso es tan impactante y tan rica, porque nos enseña en todas las áreas de la vida. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de todos los temas de la vida cotidiana? Así es de que tú puedes leer tu Biblia. Y bueno, yo quiero hablar un tema que la verdad Dios me está enseñando, se los comparto porque eso es lo que yo estoy aprendiendo y estoy en el camino. Dicen por ahí que tú no puedes dar lo que tú no tienes, ¿verdad? Que tú no puedes enseñar lo que no estás aprendiendo. Y en esta noche yo quiero que anotes, que tomes ahí puntos importantes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Es importante y vamos a comenzar este tema. Y ¿cuántos de los que estamos aquí, no me digas, se sienten temerosos? ¿Cuántos de los que estamos aquí se sienten deprimidos? ¿Cuántos están batallando con la fe? Sé que muchos de los que están aquí están batallando con el área de la fe, están teniendo batallas de la mente, con la incredulidad, confusos, algunos están confundidos, abrumados, endeudados, y etcétera, etcétera. Pero hoy, esta noche, yo quiero darte esperanza. Di conmigo, tenemos esperanza en Dios. Tenemos esperanza ¿en quién? En el Señor, porque Él es bueno. Dile a la persona que está a tu lado, Él es muy, pero muy bueno. Y yo quiero decirte que si tus problemas te están ahogando, si tú no sabes qué hacer, bueno, más bien, si te estás ahogando en problemas o estás en este momento en situaciones que tú no sabes qué hacer. ¿Cuántos no saben qué hacer? Levanta tu mano. En diferentes situaciones. Yo te voy a decir, hay dos cosas. Una, si tú conoces de la palabra de Dios y tú no sabes qué hacer, es muy sencillo y te estoy dando el final de la prédica. Pero si tú no sabes qué hacer y conoces la palabra de Dios, es porque tú y yo en muchas ocasiones no hemos sido obedientes. Honestamente, yo he tenido que pedirle perdón a Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo, pues échale la cuenta, yo conocí al Señor a los 13 años, ya un buen rato, y cuando yo llegué a la congregación, pues obviamente era una niña casi, 13. Ahorita tengo 49, y todos estos años que yo he ido prédica tras prédica, domingo tras domingo, y convenciones, encuentros, he leído muchísimo porque a mí me apasiona mucho leer, pero Dios me confrontaba y Él me decía, de todo lo que tú has leído, de todo lo que tú sabes o dices que sabes, ¿cuánto de todo aquel conocimiento tú has puesto en práctica? Y ya olvídate de los libros, de lo que la Biblia nos enseña. Y Dios me confrontaba, yo decía, wow, porque en muchas ocasiones me encontré como tú. Y aún hay áreas de mi vida que todavía no sé qué hacer. Y yo por eso comencé diciéndote, porque la Biblia nos da las respuestas para una vida saludable, ¿cierto? La Biblia nos da las respuestas para manejar un matrimonio también saludable. La Biblia te da las respuestas para manejar y que tú puedas controlar tus finanzas y no le debas nada a nadie, etcétera, etcétera. La Biblia nos da las respuestas para ser buenos ciudadanos. La Biblia nos da las respuestas para ser
madres ejemplares. La Biblia nos da las respuestas para ser padres valientes, esforzados. La Biblia te da las respuestas para muchísimas, y más no para muchísimas, para todas las áreas de la vida. Pero ¿sabes por qué nos estamos ahogando en problemas? Porque hemos sido desobedientes a la voz de Dios. Y a veces, híjole, uno dice, no, sí, yo he sido desobediente, pero como que no nos cae. En mi caso yo decía, no, sí, es que sí, he sido desobediente, Señor. Y todos venimos y decimos, Señor, perdón, pero no he obedecido. Pero la verdad es que cuando Dios te lo habla de una manera tan profunda y entiendes la gravedad de lo que te implica no hacer caso a lo que Dios te dice, la verdad es que como que te amanece. Y yo espero que después de esta charla, plática, como tú le quieras decir, realmente salgamos con una convicción de parte de Dios. Porque mira, tú y yo no vamos a hacer caso a menos que estemos convencidos. Y tú y yo tenemos también que aprender a caminar por convicciones y no por imposiciones. Y a veces, por ejemplo, yo con toda la intención les dije, los que estén atrás, pásense adelante. Nadie hizo caso, casi, o no sé si un 99% no. ¿Y sabes por qué? Porque tú no estás convencido que estar acá adelante es mejor que estar atrás. Sencillo. Y tú no te cambiaste de lugar porque no se te dio la gana. Y a veces digo, si tú no eres capaz de cambiarte de lugar en una situación tan sencilla, tú no harás caso de algo que implique un mayor sacrificio. No se trata de obedecerme a mí, ojo, solo fue un ejercicio. Pero si tú no obedeces al que ves, ¿cómo obedecerás al que no ves? En este caso, la Biblia nos enseña que los padres debemos obedecer ¿a quién? A Dios. Que los hijos deben obedecer ¿a quién? A los padres. Que el empleado debe de obedecer ¿a quién? Pues a su amo. ¿No dice así la Biblia? ¿Y por qué estamos en tantos problemas? Entonces hoy, esta noche, yo oro para que tú y yo nos hagamos conscientes realmente de lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la obediencia. Di conmigo, la obediencia. Y yo aquí anoté algunos puntos importantes. Yo quisiera que leamos, por favor, Romanos, el libro de Romanos 12:2. ¿Y qué dice? No os conforméis a este siglo. Y antes de que avances, te lo voy a transliterar. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a los de Roma y les dice, no te conformes o no te amoldes ¿a quién? A este sistema del mundo. No habla del planeta Tierra, sino del sistema de este mundo. Dice, sino transformaos o transfórmate por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Y habla de 3 características. Agradable, bueno, dice la buena, es la primera, buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Muy claro este versículo. Y ¿sabes qué? Aquí el apóstol nos está diciendo, tú no tienes que amoldarte. ¿Sabes? Yo no sé si tú, voltea al que está a tu lado y dile, creo que te sientas siempre en el mismo lugar. ¿Por qué rayos, no? Como que, no sé si les pasa, pero yo que tengo creo que todos tenemos restaurantes favoritos, ¿no? Y cuando llegas a tu restaurante favorito, siempre te sientas en el mismo lugar. El ser humano es mucho de amoldarse. Y el amoldarte te habla de tu zona de confort, ¿cierto? Y cuando uno está en la zona de confort, o sea, por eso se llama zona de confort, porque estás confortable, estás acomodado, estás feliz. Y cuando nos sacan de nuestra zona de confort, como que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, las que no usan zapatillas,
cuando te pones zapatillas hay poder, ¿no? Como ganso, ahí vamos, porque te sacan de tu zona. Los hombres, por ejemplo, cuando los cambian a lo mejor de un carro que nunca han manejado, pues, de pronto como llora. Es un ejemplo, si tú quieres, superficial. Y Dios quiere en esta noche sacarte de tu zona de confort, porque sabes que tu vida, así como estás, tu situación financiera, tu situación matrimonial, tu situación emocional, tu situación psicológica, tu situación de relaciones, está en el estado en el que se encuentra, porque ese es el resultado de tu zona de confort. Y si tú quieres crecer o salirte de esos moldes, tú tienes que renunciar a tu zona de confort. ¿Vamos bien? Y aquí dice Romanos 12:2, no te amoldes. Y sabes, yo creo que este es un gran problema para los seres humanos, cristianos o no cristianos, que nosotros hemos tomado muchos paradigmas. ¿Qué es eso? Preciso moldes, maneras, creencias, que no, o sea, tú ya traes tu manera de pensar. Algunas personas en el mundo empresarial le llaman una mente condicionada. Ya tenemos nuestras líneas de pensamiento, ya tenemos nuestras formas, nuestras maneras de vivir, nuestros ciclos de vida. Y sabes, si tú no renuncias a ese tipo de ideas, toda la vida vas a vivir en la situación en la que te encuentras hoy. No estoy diciendo que la situación en la que estás hoy está mal, pero siempre debes tú de anhelar algo mejor. Y a veces dicen por ahí que lo bueno es enemigo de lo mejor, y lo mejor es enemigo de lo excelente. Y Dios nos habla en su palabra que Él nos quiere llevar de gloria, ¿qué? En gloria, de victoria en victoria, y Él quiere que crezcamos. Y dice así, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que crezcamos. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que tú crezcas. Y sabes que la verdadera transformación, di conmigo esto, la verdadera transformación viene con una base. Aquí nos habla Romanos 12:2, que tú y yo necesitamos, dice, no te amoldes al sistema de este mundo, sino transforma tu manera de pensar. Pero sabes que esa transformación tiene que comenzar con una base, tiene que comenzar con un piso, con un fundamento. Y el fundamento para tu transformación es la palabra de Dios. ¿Cuál es? Es imposible cambiar tu comportamiento. ¿Cuántos queremos cambiar nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar? Pero mira, a ver si me acuerdo. Y di conmigo, un pensamiento da a luz una acción. Una acción da a luz un hábito. Un hábito da a luz un destino. A ver, di conmigo, pensamiento, acción, hábito y destino. ¿Te das cuenta qué importantes son nuestros pensamientos? Si tú no renuevas tu manera de pensar y te quedas con la misma manera de pensar de tu abuelita, y no es que esté mal tu abuelita, pero tú no puedes seguir caminando de la misma manera en que tú has vivido. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo que te enseñaron tus padres, échalo a la basura. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Lo que te quiero decir es que la manera de transformar tu mente, tú y yo tenemos que aprender algo importante. ¿Cuántos han escuchado? En la Biblia habla mucho el término el reino de los cielos, ¿sí? De hecho, el primer mensaje de Jesús preciso fue ese. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Y qué significa eso? Tú y yo tenemos que saber que el reino de este mundo tiene ciertas creencias, ciertas ideas, ciertos moldes. Y el reino de los cielos tiene un sistema completamente diferente. Te voy a poner un ejemplo. En este mundo te dicen, como te ven, te tratan, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿O no? Pero en el sistema del reino de los cielos
Jesús dijo, el que quiera ser el mayor debe servir primero. Dad y se os dará. En el reino de este mundo dice, agarra lo que puedas y no des nada, que trabaje, ¿no? Pero en el reino de los cielos es diferente. En el reino de este mundo, en el sistema de este mundo, fíjate, por ejemplo, en cuestión de integridad sexual, habla que el que se cache, Jesús dijo, bueno, es que cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que la cacharon en el pleno acto de adulterio. La ley dice que tenían que ¿qué? Que apedrearla, porque la habían ¿qué? Descubierto en pleno acto. Entonces el adulterio en este mundo es que te vean acostándote con alguien, una mujer o un hombre que no es tu marido o tu esposa. Pero en el reino de los cielos es diferente. Aquí no es que te acuestes, aquí es que tan solo pienses o codicies una mujer o un hombre que no es tu marido. Y se dan cuenta que aquí gobierna la ley del hombre, pero aquí en el reino de los cielos gobierna la gracia. Y la gracia está mucho más por arriba, el estándar está mucho más arriba que la ley. Y Dios quiere que nuestros pensamientos no estén en base a estas creencias, sino en base al reino de los cielos. Y por eso el cristiano, cuando viene, ahora sí que valga la redundancia, el cristiano cuando viene a Cristo, o la persona cuando viene a Cristo, nos cuesta tanto trabajo caminar con Dios. ¿Por qué? Porque venimos ya con ideas impuestas desde que somos pequeños. Me explico, de la adolescencia, y depende de la edad que Dios te haya alcanzado, tú ya traes moldes en tu pensamiento de cómo administrar el dinero, de cómo tratar a tu esposo, de cómo educar a tus hijos, de cómo comportarte en el trabajo, de cómo tener relaciones. Y cuando Dios te dice, no, lo que tú estás haciendo no te va a dar resultados, lo tienes que hacer así. Y es cuando viene la lucha. Y a veces, ¿sabes qué hace el cristiano? Medio hace que obedece y medio hace que nomás le hace el cuento, la verdad. Por eso de ahí el término, no sé si sabías, pero de ahí el término de no te hagas pato. ¿Sabes por qué? Porque los patos ni nadan, ni vuelan, ni caminan. Medio vuelan, medio caminan y medio ¿qué? Nadan. O sea, son mediocres, todo a medias. Y si tú hoy, escucha, en tu matrimonio no te ha ido bien, en tus finanzas no te ha ido bien, en tus relaciones no te ha ido bien, en tu trabajo no te ha ido bien, en la vida emocional, en todos los roles que jugamos como seres humanos, no te ha ido bien, es porque precisamente tú quieres mezclar, agarrar un poquito de aquí y quieres hacer una sola cosa, una sola creencia. Y entonces ni somos del mundo, del sistema del mundo, pero tampoco somos creyentes, como Dios nos demanda ser. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Lamentablemente, como dije anteriormente, desde niños nos han programado para la mediocridad, sin querer queriendo, Nos han educado para los límites, nos han formado para los temores, pero sobre todo nos han formado para la indisciplina. ¿Cuántos batallan con la indisciplina? Yo sí, en muchas áreas. Y aunque me considero una persona disciplinada, para el nivel que quiero llegar, no me sirve. Y sabes, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos? Te voy a poner el ejemplo con los hijos. Yo me acuerdo, nosotros tenemos 3 hijos. La mayor, pues que se acaba de casar, tiene 25 años. Nuestro hijo 23 y la más chiquita va a ser en unos días, si Dios permite, 21. Pero me acuerdo que nosotros no les dimos celular hasta los 16, 17 años. Pero tenían un Nintendo y entonces habíamos dicho 1 hora de Nintendo al día. Si tú te pasas, yo les decía a mis hijos, y te avientas 3 horas, yo no te voy a decir nada. Tú sabes que es 1 hora. Si tú te pasas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ya te echaste lo de lunes, martes, miércoles, se te acabó.
Y pues siempre se pasaba. Y me decía, pero es que hizo carita, ¿no? Y yo decía, yo no, dámelo. Y se lo quitaba, pero ya como a la hora yo decía, pobrecito. Ay, es que su carita. ¿Me prestas el Nintendo? Donde que los niños, ¿verdad? Son persistentes, pero es por no decir necios. Y decía, bueno, media hora. Y entonces toda esa regla, toda esa disciplina que tú quieres poner, se va diluyendo. Y lo único que estamos haciendo como padres es entrenándolos para la indisciplina, ¿cierto? Y los estamos ayudando a ser mediocres. Y los estamos ayudando a un montón de problemas que al ratito en el trabajo no les van a decir, pues otra media horita más. En la universidad no te van a dar chances. Y entonces empezamos con problemas. Pero eso ya viene desde la infancia, ¿sabes? Los elefantes, yo no sé si tú sabías, que cuando son pequeñitos, que son bebés, los amarran con un lazo, una cadena. Y como son chiquititos, pues el elefantito está ahí queriéndose desatar y luchando. Y pues obviamente le ponen una cadena que sea muy fuerte y que obviamente no se puedan desatar. Pero sabes que cuando ese pequeñito elefante, ese bebé elefante va creciendo, nunca le cambian la cadena, nunca le cambian el lacito, se lo dejan. De tal manera que cuando es un elefante adulto, fuerte, grande, ya no le sirve. Y además usan hasta un listón, pudieran utilizar un listoncito, y el elefante nunca va a intentar liberarse. ¿Sabes por qué? Porque se amoldó a un pensamiento de no me puedo desatar, a un pensamiento de tengo límites, puedo caminar hasta acá y no más. Y a veces los creyentes estamos en esa posición. Decimos, es que ya lo intenté y no puedo salir, es que desde chiquito, es que desde adolescente, es que desde que yo salí de la universidad, es que esta señora en el matrimonio no entiende, ya lo intenté, porque ya tenemos ideas que preconcebidas, ya tenemos un sistema de creencias que nos han hecho creer, valga la redundancia otra vez, que tú no puedes, que tú naciste para el fracaso, que tú eres un mediocre. Y sí, definitivamente sí, venimos de la mediocridad, venimos de la indisciplina, venimos de la mala formación, pero la pregunta es, ¿te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar ahí atado a tus límites, a tus miedos, a tu procrastinación? Mañana lo hago. Oye, ¿pagaste la luz? Mañana. Oye, es que mira la llanta del carro, ¿cuántos hombres? Ahora sí, mañana. Y hasta que no te deja tirado el carro, reaccionas. Te tienes que hacer unos estudios de biometría hemática, mañana. Y ya hasta que te diagnostican diabetes, ya te tratas de poner la pila. Y decimos que somos los hombres del mañana, del mañana, salud. ¿Sabes que el 81.2% de los cristianos están endeudados? 81.2% de los cristianos están endeudados. ¿Y sabes por qué? Ahorita te lo voy a decir, aunque ya lo dije. ¿Por qué más de 8 de cada 10 cristianos no viven las promesas de Dios en sus finanzas? ¿Por qué? Y te voy a decir simple y llanamente, porque viven de acuerdo a lo que se les pega la gana. Administran como se les pega la gana, ¿cierto? Emplean principios que ni son principios. ¿Sabes por qué tú estás batallando con todo en las áreas diferentes que ya mencionaste? Porque vives como se te da la gana. Y yo creo que tú, cuando llegas en un momento de tu vida donde dices ya no aguanto. ¿Cuántos se encuentran en esa situación que dices ya me harté? Ya me harté de vivir en la misma miseria, ya me harté de tener deudas, ya me harté de estar peleando todo el tiempo con mi esposo, ya me harté de que mis hijos no me obedezcan, ya me harté de que no me alcance, ya me harté de estar deprimido. Y si yo te digo esta noche, si tú ya te hartaste, gloria a Dios.
Porque ese es el punto donde Dios te quiere llevar, a que te hartes de la vida en la que tú has vivido hasta el día de hoy. Dios no quiere que vivas en ese pozo cenagoso. Dios no quiere que vivas en la oscuridad. Dios, su propósito no es que tú vivas en tristeza, en deudas, esclavo de las deudas. Pero tú necesitas hartarte de ese sistema, de este mundo, de esas creencias que te han limitado. ¿Cuántos decimos amén? Hay personas, fíjate, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que tienen mentalidad de derrota y que viven avergonzados por sus fracasos, porque sabes, cuando uno fracasa en los negocios, en el matrimonio, con los hijos, en un proyecto, la verdad es que eso te desanima, te trae vergüenza. Otros hacen de todo. Dicen, voy a trabajar, ¿no? Se forjan metas. Voy a trabajar, me voy a levantar temprano, me voy a ir al gym y de ahí voy a hacer esto y de ahí. Y resulta que no les da buenos resultados. Y llega un momento en que se cansan, se frustran. Porque han trabajado en sus propias fuerzas, de acuerdo a sus patrones. Otros huyen de los problemas. ¿Conocen ese tipo de personas? Oye, papá, necesito hablar contigo porque sí, mañana. O cuántos padres decimos, ya cállate, ya no estés peleando, pero no solucionas los problemas. ¿Quién te dijo que callarte solucionan problemas? Las discusiones son buenas, no los pleitos. Pero siempre es importante discutir puntos de vista, escuchar a los demás. Pero a veces hemos crecido en ambientes donde cállate, ya cállense, y entonces te lo vas guardando y ¡pum!, revienta la bomba. Muchas personas huyen de los problemas porque no saben qué hacer. Y Dios no quiere que tú vivas así, reprimido, obstruido. Él quiere llevarnos a la abundancia. Esto pasa porque muchos creemos que Dios no tiene nada que ver en las finanzas. Creemos que Dios no tiene nada que ver en la vida sexual, en el matrimonio, por ejemplo, o en el adolescente. ¿Cómo hay Dios que tiene que ver con la vida sexual? Creemos que Dios no tiene nada que ver en mi trabajo. No, ese es rollo de la iglesia. Pero yo te quiero decir, Dios quiere meterse para que te vaya bien. Dios quiere que tú lo involucres. Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar en todas las áreas de tu vida, hasta en las más mínimas, porque Dios quiere que te vaya bien. Porque ¿sabes qué? Como le decimos a la Biblia, este es el manual del fabricante y quieres que te vaya bien. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos recién casados y yo estaba en ese tiempo haciendo el internado en el hospital de pregrado. Y pues casi no nos veíamos, aunque estábamos recién casados. Y me acuerdo que pues Asael siempre ha sido bien trabajador. Y en ese momento vendíamos relojes, ¿te acuerdas, mi amor? Y yo en el hospital y él por su lado, y ya amueblamos la casa. Y llegó el refrigerador ese día, nuevo. Y entonces me dijo, yo lo voy a armar. Y ya saben la emoción, ¿no? De recién casados, tu casita. Y yo empecé a quitarle los plásticos y a Asael yo vi que lo quería mover el refri y no lo podía mover y yo decía, pues sí, de plano está súper pesado y no lo movía y ya entonces se me ocurrió agarrar el instructivo y le dije, pero es que nada más desatorníllale las llantitas de abajo y salen las llantitas. ¿A poco? Sí, ya le desatornilló y en un segundo lo movió. Y pues eso te enseña, dices, si así es, muchas veces es nuestra vida. Tenemos el manual del fabricante y estamos sudando la gota gorda, queriendo encontrarle la quinta pata al gato, queriendo inventar, queriéndole enseñar a Dios que nosotros sí podemos y Él no sabe. Eso es religión, cuando aquí está la respuesta de absolutamente todo.
Di conmigo la paz. ¿Cuántos quieren paz? Paz financiera, paz matrimonial, paz en tus relaciones, paz en el trabajo, paz mental. Yo creo que si la paz se vendiera, sería lo más caro de este mundo. Pero escúchame, la paz viene por la obediencia. La paz viene por la obediencia. Otro aspecto importante, creo yo, es que tú entiendas, tú y yo podamos entender nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando tú entiendes tu identidad como hijo de Dios, tú sabes y podrás experimentar que tú también, así como eres hijo, podrás heredar las bendiciones de Dios. Tú y yo tenemos que entender nuestra identidad. Di conmigo, mi Padre celestial es el dueño del oro y de la plata. Ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Pero entenderlo y vivir como hijos de Dios no es para todos. Muchos de nosotros ni siquiera nos sentimos dignos de ser prósperos. Muchos de nosotros ni siquiera nos sentimos dignos de ser sanos, de estar libres de adicciones, libres de temor. Y tú tienes un propósito de Dios como hijo. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 8. ¿Y qué dice? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y mira las palabras de Jesús. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay otra versión que dice, porque no entienden. No entienden. Y a veces los que están afuera, los que no conocen a Dios, tienen más sabiduría y más sagacidad en hacer las cosas. Tienen luz, han entendido, tienen una identidad. Cuando el pueblo de Israel, que estuvo 430 años esclavo en Egipto, la pregunta es, ¿tú crees que vivían una vida de abundancia? ¿Tú crees que vivían una vida de libertad? Claro que no. Todo lo que ellos ganaban era para Faraón. Ellos solo trabajaban para el techo y para medio comer. Te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí vivimos así? Solo sobreviviendo, trabajando como esclavos. Y hablo no del trabajo solamente para ganar dinero, sino del trabajo ministerial, en el trabajo con tus hijos, en el trabajo con tu esposa, que estás trabajando solo para medio llevarte bien, solo para que tus hijos pues ahí medio te obedezcan, y todo mal. Y aquí yo creo que el mayor desafío de Moisés, de su libertador, no fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, sino sacar a Egipto de Israel. ¿Me explico? Tenía que sacar a Egipto. ¿Y sabes qué era sacar a Egipto? Su manera de pensar de esclavos. Porque aunque ya allá eran libres, ya no estaban en Egipto, se comportaban como esclavos. Y entonces el punto no es donde tú estás. Tú puedes estar en Egipto, pero ser libre. Por eso una de las mejores, o no mejores, sino de las más impactantes oraciones de Jesús fue esa. Cuando Él oró por sus discípulos, Él dijo, Señor, Padre, no te pido que te los lleves de este mundo, sino que su fe que no les falte. Y tú puedes vivir en este mundo, pero no estar caminando como el sistema de este mundo. Los esclavos eran esclavos por su mentalidad. Y no dejaron de ser esclavos. Y fíjate, en el desierto, que estuvieron ¿cuántos años? ¿Por qué 40 años? Cuando ese no era el plan de Dios. ¿Tú sabías que el plan de Dios no eran 40 años? Eran 40 días. Ese era el plan. Pero se tuvo que alargar 40 años porque no quisieron cambiar de dónde, de mentalidad.
Y es tan claro que en el libro de Josué habla, y obviamente en el Éxodo, te habla de cómo Moisés los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Y sabes que el desierto en la vida no es sino para que tú te traslades de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. A lo mejor tú te has preguntado: Señor, ¿por qué batallo en las finanzas? ¿Por qué batallo en mi matrimonio? ¿Por qué batallo con los hijos? ¿Por qué? Dios quiere sacarte de tu zona de confort. Te quiere sacar de esa manera de vivir para que tú empieces a entrar a una tierra de promesa, a una tierra de herencia. ¿Me explico? Sí, pero si tú no cambias ¿de qué? De mentalidad, toda la vida te quedarás como parte del pueblo de Israel, muriendo. Muchos murieron en el desierto. De hecho, la Biblia dice que todos los que no quisieron cambiar de mentalidad se quedaron postrados en el desierto, y una nueva generación se levantó y fueron los que entraron a la tierra prometida. Los viejos de edad y los viejos en su mentalidad son los que quedaron ahí en el desierto. Así es de que yo creo que el plan de Dios no es que tú cumplas aquí 99 años de edad y que sigas con la misma mentalidad de cuando tenía 5 años. Muchas personas han muerto y nunca experimentaron las promesas de Dios por no querer ¿qué? Cambiar de mentalidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, y ahí nos habla de algo muy tremendo, porque dice: entre tanto que el heredero es ¿qué? Niño, en nada se diferencia de un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque es un niño, y un niño, aunque sea millonario, multimillonario, hijo de Donald Trump, pues no tiene la madurez. ¿Y sabes cuántas veces tú has orado: Señor, dame millones de pesos? Señor, ayúdame a pagar mis deudas. Señor, si tan solo yo me encontrara un portafolio lleno de billetes, sería la persona más feliz. Y te digo una cosa: no va a pasar. Quédate sentado esperando, porque no va a pasar. Y no porque Dios no pueda. Yo creo en un Dios de milagros, pero el mayor milagro de Dios es meterte en el proceso, porque a veces creemos que nuestras deudas se van a solucionar si ganamos más dinero. Y yo te digo, esa no es la solución. La solución es que tú obedezcas la palabra de Dios cuando dice que tenemos que ser buenos mayordomos. Pero si con los 10 pesos que tienes en tu mano no lo sabes administrar, ¿cómo esperas que Dios ponga $1,000,000 en tu mano? Por eso aquí dice la palabra en Gálatas: si tú eres un niño, aunque tú eres heredero de todo, nada. En el siguiente versículo, por favor, en el verso 2, de ahí de Gálatas, dice: sino que el niño está bajo tutores y cuidadores. O sea, tienes que tener una nana todo el tiempo señalado por el Padre. El siguiente, por favor. Y dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿dónde? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clamamos: Abba, Padre. Y sabes, mientras tanto tú eres un niño, una persona inmadura, una persona irresponsable, una persona indisciplinada, una persona que hace lo que quiere, una persona desobediente, tú no puedes heredar lo que Dios tiene para tu vida. Porque la Biblia dice que Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad, ¿cierto? Si tú no tienes la capacidad de manejar una bicicleta o un triciclo, ¿tú crees que te va a dar un BMW? Pero tenemos que entrar en el proceso de Dios. Di conmigo: proceso. Proceso. ¿Cuántos queremos tener paz otra vez?
Di conmigo, la paz no está en el destino, sino en el proceso. Pero nadie queremos pasar en el proceso. Todo lo queremos que rapidito, dinero fácil, atajos. No te quieres formar en la fila. ¿Quieres que tu compadre te ayude? Y le hablas al compadre, al diputado, ¿no? Oiga, compadre, no, fórmese, mijo, como todos los mortales. Pero no queremos entrar en el proceso de Dios. A mí me impacta mucho la vida de José. José el soñador, como lo conocemos. Y la Biblia dice que lo llevó a un proceso bien tremendo, 10 pruebas, que de hecho el número 10 habla de prueba. 10 pruebas, la prueba del pozo, la prueba de las faldas, la prueba de la lana, la prueba de la fama, que por cierto hay un libro muy bueno que se los recomiendo de Robert Morris, que se llama Del sueño al destino, y ahí te habla de las 10 pruebas de José. Pero tremendo proceso que Dios lo venden, bueno, en la cárcel, ya nadie, pero ¿tú crees que Dios le iba a confiar una nación, la nación más poderosa, el imperio egipcio, que era el más poderoso en su tiempo? Dios no se lo iba a confiar hasta que Dios se asegurara que tuviera la madurez, ¿me explico? Y me encanta el desenlace porque la Biblia ahí dice, porque para esto te llamé, para poder como restaurar la vida, ¿verdad? O tú pudieras hacer rescate para muchas naciones, porque gracias al proceso de José, muchas naciones sobrevivieron a una de las hambrunas más horribles de ese tiempo. Y Dios te quiere escoger para algo grandioso, pero tú tienes que entrar en el proceso de Dios. Tú y yo tenemos que entrar en el proceso de Dios, y ahí está la paz, no en el destino, sino en el proceso. Tú y yo tenemos que pasar por un proceso. Dile al que está a tu lado, enamórate del proceso. Así es de que, como dije hace rato, tu vida financiera no se va a solucionar cuando te ganes la lotería. No. Ni tampoco tu matrimonio se va a solucionar si cambias de mujer por una más joven. Vas a volver a lo mismo, porque es que el mismo ¿qué? Pensamiento. Nosotros conocemos un hombre que se ganó la lotería, creo 2 veces, ¿verdad? 2. Y ahorita está igual que como comenzó. Un rico no es el que tiene millones en el banco, es el que sabe producir dinero, ¿cierto? Pero un pobre puede tener millones de dólares y volver al mismo estado de pobreza por su mentalidad. Así es de que tú no te tienes que enfocar en tener billete, sino en tener una mentalidad de rico. Amén. Voy terminando. Di conmigo, mi proceso comienza con la obediencia. Pero la obediencia necesita de metanoia. ¿Qué rayos es eso? Metanoia significa arrepentimiento, o más bien el arrepentimiento es metanoia, es un término. Y el arrepentimiento no es que tú vengas a llorar aquí enfrente, aunque es parte, porque cuando estamos arrepentidos nos sentimos mal, nos sentimos tristes, y no es malo que lloremos. Lo malo es que llores y te levantes y seas exactamente la misma persona. Pero metanoia es un cambio de mentalidad, que si robabas, estés convencido. ¿Se acuerdan de lo que dijimos al principio de actuar por convicciones y no por imposición? Que tú estés totalmente convencido que en la manera que tú estás viviendo no ha sido de obediencia a Dios. Y ese es el punto donde yo creo que me falta todavía entender. Pero Dios ya comenzó a decirme, tú has sido desobediente, vuélvete a mí. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Tú puedes, con todo respeto te lo digo,
Tú puedes aquí adorar a Dios, venir todos los domingos durante 10 años, pero si tú no aplicas lo que aprendes aquí, tu vida va a ser igualita. Y yo entendí lo que la Biblia dice, que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Pero ¿sabes cuál es el punto? Hacedores en el paso a paso. ¿Cómo dije? Hacedores en el paso a paso. Pero si tú quieres cumplir el paso 1, el paso 2 y de ahí te brincas al 7, ¿te va a salir? No, en Dios no hay atajos. Y yo entendí, Señor, si tú me enseñas, mira, ¿sabes cómo lloraba, Señor? Dime tu voluntad. De verdad, Señor, que si tú me dices lo que tú quieres que yo haga, Señor, yo lo voy a hacer. De verdad, Señor, estoy aquí. Y Dios me decía a través de su palabra, yo decía, bueno, es que debes de llegar temprano, un ejemplo, que tienes que ser puntual. Y hoy no llegaste puntual. Bueno, es que, Señor, pues tú entiendes, pues soy pastora, tengo mis pacientes, uno que otro, pues la señora que me ayudaba ya no, yo le tengo que entrar a la trapeada, a la lavada, a la no, y luego aparte pues tengo que ser esposa, mis hijos llegaron de la uni, y te empiezas a argumentar, bueno, entonces eso quiere decir que tú no quieres obedecer, ya, punto, síguele, ¿cómo vas? ¿Y cuántas veces Dios a ti te ha dicho el diezmo? ¿Quieres la bendición de Dios? El diezmo es uno de los secretos. No es todo, para la bendición financiera. Pero empiezas, no, pero pues es que el Andira ya trae carro nuevo. Pues entonces no diezme, síguele de pobre. Más no te quejes. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado acerca de los hijos? Dice la Biblia, que el corazón del necio del muchacho, mira, con la vara de la corrección se le quitará lo necio. No lo digo yo, está en la Biblia, pero tú, mijito, te cuento 3, 1, 2, 3, y ni le das y puro el niño riéndose enfrente de ti. Pero decimos, Dios, ¿por qué no me obedece? Pues porque no quieres aplicar la palabra de Dios en cosas tan sencillas, en cosas tan prácticas. ¿Sabes cuál fue el secreto de la vida de Jesús? ¿Cuál tú crees? La obediencia. No es que Jesús haya nacido con un cerebro diferente que el tuyo. Sí, efectivamente, Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero no sé si tú has entendido, y eso está en Isaías capítulo 53, que dice que Jesús, cuando vino a esta tierra, renunció a su divinidad. ¿Cierto? Porque entonces no hubiera ayunado, no hubiera orado, pues si yo soy el Todopoderoso. Pero Él renunció, y dice la Biblia, y Él se hizo hombre. Y Él se entregó y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es, ¿tú y yo hemos sido obedientes hasta la muerte? Hasta que sangres, hasta que… Mira, yo un chorro de veces, y no digo que siempre, qué bueno sería, pero apenas un lugar donde yo no quería, y le dije a él, no voy a ir, en fin de año preciso. Oye, pero Dulce, no voy a ir, no voy, y yo dije que no voy, y ya di mi palabra, y soy una mujer de palabra. Ajá. Pero el Espíritu Santo redarguyéndome me dijo, obedece. Pero es que, Señor, ¿vas a obedecer o no? ¿En qué quedamos? No, está bien, Señor. Y le dije, no, sí voy en contra de mi voluntad, pero voy. No voy y me llevan. Pero son cositas tan sencillas que uno dice, ¿hay a poco en eso? Pues sí. Y es que el punto es que no queremos, o sea, nos argumentamos, pero es que, Señor, pero es que… Y ponemos 1000 pretextos para no obedecer. Y las consecuencias, ¿quién las sufre? Di conmigo, yo. ¿Qué nosotros? Yo. A veces queremos que Dios sea el que cambie, ¿no? Pero di conmigo, pero Dios no cambia. Hace ratito cantábamos una canción que está muy padre, que se llama Mismo Dios, ¿no? Y hasta cantamos hace rato, eres el mismo, tú te mueves con poder, ven, muévete otra vez, ¿no? Tú nos salvaste, Dios. Y queremos que Dios sea el mismo, porque que sea el mismo que abrió el mar
ábreme también el mar a mí, Señor. Queremos que Dios sea el mismo que sana para que me sane hoy. Que sea el mismo que proveyó en el desierto para que me provea hoy. Y yo digo amén. Él es el mismo proveedor, el mismo sanador, el mismo salvador. Dice la Biblia, Él es el mismo hoy, ayer, por los siglos y por los siglos de los siglos, porque Dios es inmutable. Si tú buscas en el diccionario la palabra inmutable, que es uno de los atributos de Dios, inmutable quiere decir que no tiene sombra de variación, que Él no muda, que Él no dice mañana sí y hoy no. No es como yo del Nintendo que les digo, pues no juegas y después pobrecito. No, con Dios no podemos esperar que Dios cambie. Los que tienen que cambiar, ¿quiénes somos? Ah, ya aprendió. Yo. ¿Qué harías tú si en este momento te estuvieras hundiendo en un barco? Y que tú supieras que la solución en ese momento, imagínate las olas ahí encima de ti, está la oscuridad, la tormenta, tú estás solo y sabes que la única la respuesta a tu salvación está en un instructivo pequeñito ahí. ¿Qué tú harías? Es obvio, ¿no? Pues lo leo. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos, sabiendo que tenemos la respuesta aquí, empleamos todos nuestros métodos fallidos y todavía le reclamamos a Dios. ¿Por qué, Señor, no me va bien si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo pago el diezmo? ¿Por qué, Señor, si no sé qué? Pero es que tú nomás cumples uno de los 10 mandamientos, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a ver un reel, por favor, para que se despierten. Lo vi en Instagram y me impulsó. ¿Lo puedes regresar, por favor, mijo? Hay un consejo que Michelle Obama le da a sus hijas. Ella siempre dice que en la vida estás practicando. Entonces, si te levantas tarde, estás practicando para levantarte tarde. Si todo el tiempo te estás quejando, estás practicando para quejarte. Si no tienes disciplina y no te obligas a hacer las cosas que te corresponden, para eso también estás practicando. Pero en cambio, si estás sonriendo, también practicas para eso. Si estás encontrando soluciones, también practicas para eso. Y créanme, se van a volver muy buenos en aquello que practiquen. Yo te pregunto hoy, ¿tú para qué estás practicando? Dile al que está a tu lado, ¿tú para qué estás practicando? Así es de que cuando te levantes tarde, ¿para qué estás practicando? Después en automático, sin que lo pienses. Si hablas pura majadería, ¿para qué te estás entrenando? Para ser el número 1 majadero de la colonia, ¿no? Si estás, hombre, con los ojos dándote vueltas con tortícolas con las mujeres, te aseguro que serás el pervertido sexual número 1. Si te entrenas o entrenamos a nuestros hijos a traer el lápiz del niño que decimos, ay, es un lápiz, lo estás entrenando para ser un ladrón en potencia, ¿cierto? ¿Para qué tú te estás entrenando? Y sabes, la palabra de Dios nos entrena. ¿Sabes que la vida aquí en la tierra es un entrenamiento? Para que cuando vayamos con el Señor, no crees que vas a estar ahí en una nube arriba con los ángeles perdiendo el tiempo y comiendo un coco. La Biblia dice, reinaremos con Él. Un reinado habla de trabajo, de mayordomía, de ministerio, del servir a los demás. El cristianismo se trata más de los demás que de ti mismo. Por eso Jesús fue tan exitoso, porque Él se dio a sí mismo. Pero vuelvo, tenemos que entrenarnos en esta tierra con la palabra de Dios, que es nuestro instructivo, para que después la naturaleza de Jesús esté en nosotros y cada día seamos más como Jesús. Amén. Di conmigo, me voy a entrenar como un hijo de Dios. Dios quiere que nos entrenemos para el éxito. Él quiere que nos entrenemos para la prosperidad. Él quiere que nos entrenemos para ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo.
Amén. Yo te invito a que te pongas de pie, ya terminé. Gracias por su paciencia. Gracias, Señor, te damos. Dile ahí, gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, no cambia. Tu palabra es medicina a mis huesos. Tu palabra me traerá luz, Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Tu palabra será mi guía, Padre. A partir de hoy, Señor, tu palabra, Señor, será mi consejero, Padre. Tu palabra será mi constitución de vida, Dios. Tu palabra será, Señor, mi regla de vida, Dios. En esta noche, Padre, te pedimos perdón, Dios. Yo te pido perdón, Señor, por ser desobediente a tu ley. Señor, perdónanos, Padre, estamos en la circunstancia en la que estamos porque hemos violado tus principios, Señor. Aún tu palabra dice, porque ustedes me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron pozos. Señor, y por eso, Dios, trabajamos y no cosechamos. Señor, por eso nos hemos esforzado, Dios, y nos hemos cansado, nos hemos frustrado, Dios. Y nada hemos visto. Pero aquí están nuestras vidas, Señor, nos rendimos a ti. Las oraciones de Jesús y el Padre nuestro aún dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase en la tierra. Señor Jesús, tú experimentaste la obediencia, aún la cruz del Calvario, que era una copa dura de enfrentar, Señor, pero tú fuiste obediente hasta la muerte. Y por eso hoy tu nombre es nombre que no hay otro nombre como el tuyo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y estás a la diestra del Padre porque tú pasaste por el proceso, Señor. Y en esta noche, Padre, nos rendimos a ti. Yo rindo mi vida a ti, Padre, rindo mi voluntad, rindo mis moldes, rindo mi manera de pensar, Señor. Y hoy quiero que mis pensamientos sean transformados de acuerdo a lo que la Biblia dice, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, porque sabemos que no podemos solos. Por eso tú estás en esta tierra, Espíritu Santo, para ayudarnos a obedecer al Padre, para ayudarnos a entender tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Dios. Dice tu palabra en Deuteronomio capítulo 28, si obedecieres atentamente la ley del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te llegarán. Las bendiciones nos alcanzarán, Señor. Vendrá la salud, vendrá la prosperidad, vendrá la reconciliación, Señor. Tú sanarás nuestra tierra, Padre. Tú levantarás, Señor, gente conforme a tu corazón, Señor. Padre, alrededor de nosotros, tú nos darás un equipo, Padre. Tú levantarás cristianos, Señor, que sean lumbreras, luz y sal para esta tierra, Señor. Es tu voluntad que seamos prósperos. Es tu voluntad, Señor, que estemos sanos. Es tu voluntad que vivamos en libertad, Señor. Y hoy te pido, dulce Espíritu Santo, que tú nos enseñes como a niños pequeños el paso a paso, Señor. Y te queremos obedecer, Dios. Hoy nos comprometemos contigo, Padre, en esta noche, Padre, para obedecerte, para honrar tu palabra, para caminar en obediencia, Señor. No solo por honrarte, sino porque sabemos que ahí está la vida, Padre. En tu palabra, Señor, en tu palabra tendremos victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.